Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva... ¡Por Dios, estoy emocionado! Una nueva era de Popnography, el podcast más inteligente, más estúpido de la red. Les saluda Enrique Borbón y Ruth Pérez, que no es importante. Oye, te odio. En fin, tenemos nueva red. Pueden suscribirse al nuevo canal de YouTube, donde subimos los podcasts clásicos, Popnography Classic, y donde estaremos subiendo nuevas cosas, nuevas propuestas, nuevos proyectos, y todo aquello que sea nuevo, una nueva era. Todo nuevo excepto el hecho de que somos estúpidos. En fin, aquí está Ruth. Hola. Y estamos aquí para hablarles de un tema que escogimos al random, pero... Como todos nuestros como temas. todo lo que escogemos, pero creemos que es lindo como para abrir, dado que ya hemos hablado como de arte moderno, y hemos hablado como de muchas cosas. Vamos a hablar de la moral, en cierto sentido, la moral en el arte. La moral y la ética, digamos. ¿Cómo se puede escribir o se puede hacer una obra basada en malas personas? ¿O una mala persona puede hacer una obra por sí mismo? ¿Cuál es la implicación ética y moral de nosotros disfrutar este tipo de cosas? No, y además, más allá, digo, ya empezamos un poco el tema, pero más allá de que una persona mala pueda hacer una buena obra, bueno, una obra en sí, una obra que hable sobre la ética, ¿no? O sea, porque eso pasa, o sea, podríamos hablar de gente que hace obras y que son malas y que sí inciden a esto, pero también hay gente que pues no es 100% la más genial del mundo y sin embargo está haciendo obras que implican mucha ética y mucha moral positiva. Como para plantearles una idea de alguien así, pero que no influya mucho políticamente ahorita. Podríamos hablar de un artista antiguo, no renacentista, después del Renacimiento. Su nombre es Michelangelo de Caravaggio. Cara. Para El Cariz. El Caris. Y el punto es que este güey es uno de los grandes maestros de esta corriente conocida como el tenebrismo. Es uno de los grandes pintores de su época, es decir, a veces se le pone entre las tortugas ninja, así de cabrones. Pero no se le considera una tortuga ninja porque salió después de todos ellos. ¿En serio hay una tortuga ninja que se llama Caravaggio? No. Son Donatello, Miguel Ángel, Rafael, Leonardo y Venus. Pero es que yo creí que las tortugas ninjas eran como los Power Rangers, que de repente llegaba el Power Ranger dorado. No. No, nada más están esos 5 y Venus fue una que hicieron para una serie. Pero no era una serie, era como conciertos de las tortugas ninja. ¿Conciertos? Ajá, en la que tocaban rock, se llama creo que Fuera de la Concha o algo así. Y tocaban... Lo cual tiene grandes denotaciones sexuales. Mujer, entonces, pero estaban las tortugas bueno, ninja. tenías 11, no podías notarlo. Bueno, tenías 8, a los 11 sí te podías Yo notarlo. no vi esa madre, salió como en el 92. Me refiero, yo no estoy hablando a un hombre de paja. Bueno, persona que veía Tortugas Ninja. El punto es que sale esta serie que tiene como un rock que suena como rock cristiano, pero es sobre pizza y sobre ser cool y un ninja. Pero, ¿sabes qué? Eso me parece un poco denigrante, porque todos son artistas y ella es una obra. Exacto. Esa era una de las cosas que quería tocar. Entonces sale de la nada esta niña que de hecho ella no es ninja. Sabe, creo que era Kung Fu o algo así, porque la entrenaron en otro lado. Y se llama Venus y tiene boobies de tortuga. Y es una botarga de boobie de tortuga. Y es la cosa más genial del mundo. Bueno, no, es pésimo, es completamente pésimo. Pero la amo, o sea. Creo que mi próximo avatar de Twitter va a ser Venus de las Tortugas Ninja. Pero no tocaste el tema de que aún así es sexista. Aún así es sexista porque ya sabes, ellos son un artista, ella es una obra, pudo haber sido... Hay artistas renacentistas mujeres como... No voy a decirlo. Es que sí. No es sexismo. Artemisa Gentileschi, ¿ya ves? Sí me acordaba. Excelente pintora, hizo algunas obras preciosas. Les recomiendo mucho La decapitación de Holoferne.
Creo, o sea, la pueden ver en internet, pero creo que está en el Museo Soumaya de la Ciudad de México. Es mucho mejor que Caravaggio en esa misma representación. Es mejor que Botticelli, incluso, no sé, yo soy fan de ella. Bueno, es que también tú eres bien. Entonces, bueno, no, es que Botticelli es muy... Botticelli es muy... No sé, Botticelli nunca me ha inspirado muy como mucha fascinación, o sea. Sí, está padre, ¿no? Está bonito y me gusta mucho como el detalle de sus pinturas, como, bueno, no el detalle, sino como el trazo, pero no me cautiva mucho sus temas. Bueno, así. Sí, es que estoy viendo justo ahora una pintura de Caravaggio, un libro de Caravaggio, Sí. y vi un documental donde Andrew Garfield era el modelo de Caravaggio. Sí, es cierto, salía Andrew Garfield antes de ser famoso y salía como el modelo de Caravaggio y estaba todo harto y Caravaggio lo... Pero ese no es el punto es que las tortugas ninja... Que las tortugas ninja fuera de la concha apesta, las tortugas ninja en general apestan bastante, lo siento fanboys. Pero apestan de una manera que es cool. Ajá, y que Caravaggio es muy importante, pero no es una tortuga ninja. Qué triste. Regresando a Caravaggio. Entonces, Caravaggio es uno de los mejores pintores de su época. Gran artista. Tortuga ninja. Y... es que queremos recordar que no es tortuga ninja, es un punto importante. Muy importante. Pero el pedo de él es que pese a que haga pinturas tan preciosas y ven su galería y no mames, no sé, es uno de los mejores artistas de su tiempo, si no es que él. Bueno, es que la situación que Caravaggio, que es a diferencia de Da Vinci, que no quiero quitarle su mérito, Da Vinci es uno de los hombres a los que más admiro, tanto como pintor como científico y como todo, pero el punto de Caravaggio es que es un artista poco común en el sentido de que él no era no trabajaba tanto el hecho de enaltecer a la iglesia desde el punto de vista de lo que se solía hacer, ¿no? O sea, no, sino que él retrataba los momentos más oscuros, tanto de la Biblia como de la iglesia, y planteaba este tipo de arte. Era una cotidianidad y además estaba muy enfocado a la gente y a la gente de barrio bajo. Bueno, no de barrio bajo, pero sí en el sentido de que fuera de la santidad y majestuosidad que había. Entonces Caravaggio tiene esta como faceta más oscura y se ve incluso en la manera en la que pinta. Y pues en ese sentido Caravaggio es magnífico. A mí me parece magnífico porque ya saben que yo soy fan de todo lo que no sea bonito ya en sí mismo, sino que algo embellezca algo que no es bello normalmente, pero es magnífico en ese sentido. Sí, bueno, Caravaggio, en fin, hacía obras muy bellas. Un pedo, era el más grande hijo de puta de su generación. Es decir, o sea, era un borracho, era un adicto, era un jugador, era un mujeriego. Y no me refiero así como en términos como del libro de historia, el famoso mujeriego. No. Este güey lo mirabas mal y te clavaba una pinche puñal en la cabeza. Era básicamente, ¿se acuerdan del personaje de Begbie en la película de Trainspotting? Sí. Era ese güey nada más que pintaba muy chingón. Sí. Entonces la pregunta se suscita. Este es una gran obra hecha por un no gran hombre, hecha por un hombre pues básicamente vulgar y asqueroso y poco moral. Entonces, ¿cómo podemos seguir viendo las pinturas de la misma manera? O si realmente debemos de verlas de la misma manera. Y ese es un gran como debate que ha habido. Digo, por ejemplo, yo estoy en un grupo de cinéfilos y pues obviamente, como todos saben, soy súper feminista, soy súper de izquierda, soy todo este tipo de cosas. Sí, no se nota. Entonces, bueno, el punto es que en muchos casos, muchas películas están hechas por personas que no son necesariamente las mejores personas, ¿no? Quitando el ejemplo estereotípico de Woody Allen, que he estado en muchas discusiones sobre eso, poner Hitchcock. Hitchcock era un hombre que torturaba a sus actores para poder obtener las escenas que quería.
la película de Last Tango en Paris, ¿no? Que Bueno, eso no fue Hitchcock, que se fue en Marlon no, ya lo Brando, sé, pero que estoy también poniendo Marlon Brando ejemplo. es horrible. Estoy poniendo ejemplos, ¿no? O sea, en ese sentido, que hasta dónde llega la maestría con la que haces una obra y hasta qué punto llega la humanidad con la que haces una obra, ¿no? Porque es algo importante y digo, Enrique y yo ya lo habíamos comentado alguna vez y creo que depende mucho de qué es lo que más importante para ti, ¿no? La ética o la estética. Y las dos son muy importantes, entonces no puedes quedarte. Personalmente yo sigo teniendo una lucha interna cada vez que veo una película de Woody Allen. Ajá, de hecho, la última vez fuimos a Ruth a ver, ¿cómo se llama? Café Society. Y para mí fue un pedo, porque dije, no, voy a tener que pagar los boletos, no puedo darle dinero. Y toda la película tuve el conflicto así como de, no puedo creer que le di dinero a Woody Allen, que se casó con su hija. Pero por suerte fue uno de los combos de Cinemex, así que por 135 pesos puedes comprar unas palomitas, 2 refrescos y tus pases del cine. Todo con tu tarjeta Cinemex. Cinemex, páganos. Pero el punto es que no sé, o sea, a mí de entrada no me gustaba Woody Allen. Ahorita ya como que le tengo cierta resistente atractivo, porque me gusta su cine a veces y a veces lo odio. Pero, por ejemplo, en Manhattan, que es una película que salió hace casi 50 años. Y durante esa época... Salió en los 70s. Salió en los 70s. Pero los 70s... Dentro de 2 años, el 70 será hace 50 años. Cállate. El punto es, Manhattan, o sea, la ves y dices, ay, qué bonita historia, está bien padre. Pero luego ves, toda la trama está basada en que Woody Allen quería tener sexo con una chica de unos 16, más o menos, 16, 18. Y luego ves, y luego se casó con su hija. Entonces ya empiezas a notar como toda esta beta medio pedofílica que lleva cargando este autor, y pese a que la película sea increíble, no te puedes quitar esa idea, y estás viendo la película y estás viendo los encuadres bien chingones y estás viendo los diálogos increíbles, y hay una escena en la que Woody Allen está tirado en un sillón diciendo que realmente puedo amar más que a ella. ¡Ay, es un análogo! ¡Es tu hija otra vez! Y bueno, pero más allá incluso de lo técnico, es muy interesante porque hace unos meses estaba estudiando teoría de Lauro Zavala, de un gran maestro de la UAM Xochimilco, que no tengo el gusto de conocer, pero me he guiado mucho gracias a su teoría de cine. Decía, hablaba sobre el positivo, lo negativo, lo cómico y lo no cómico en una especie de teoría que él tiene sobre este tipo de aspectos. Y Woody Allen es muy chistoso porque él está dentro del ámbito positivo cómico. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que su manera de ver el mundo en el medio de sus películas es una forma muy positiva. No es una forma como Tarantino, sí. Que Tarantino es una especie de decir, sí, el mundo es mierda, ¿no? Ajá, o sea, es una especie como cómico, de nihilismo, desde ¿no? manera cómica, ¿no? Pero Woody Allen siempre es como muy, sí, construyamos algo mejor, siempre hay una posibilidad de mejorar, siempre hay una posibilidad de salir de tu hoyo. Pero el problema es que, y ese es un poquito como el conflicto, porque en Manhattan me parece súper interesante el hecho de que para él lo positivo, la esperanza, la inocencia, todo este mundo sin vicio es el mundo de una chica de 17 años. Y entonces yo sé que puedes amar su inocencia, sus errores, ser su primer novio y su primer amor, pero no está chido, Ruth. No, o sea, lo entiendo, pero es que es un conflicto muy interesante porque por un lado dices, bueno, sí, tiene razón y es una manera muy hermosa de ver las cosas, pero por otra parte comprendes completamente lo que después sucedió, lo que después salió afuera, ¿no? O sea, porque pues sí está muy conectado a su manera de ver la vida, a pesar de que si tú puedes ver la película y decir, ¡ay, qué padre película, qué chida! Me siento muy chido cuando la veo, pero por otro lado, no puedes dejar de desconectar esos hechos de la película, de la visión de Woody Allen. Entonces, eso es muy interesante porque, regresando un poco a Caravaggio, pasa lo mismo, ¿no? Con la pintura de David, que tiene la cabeza decapitada. Ajá. Entonces es muy interesante porque... De Miguel Ángel. De Caravaggio. Es muy interesante porque al mismo tiempo que tú puedes ver una
pintura de Caravaggio magnífica sobre la religión, sobre la Biblia, sobre los santos, sobre la vida de Jesús, pero también puedes darte cuenta que esa expresión que tiene él es su expresión de su vida, es la expresión de el jugador, de la expresión del asesino, la expresión del alcohólico, la expresión de esta persona que está llegando a los límites y que está en un mundo en el cual la miseria es muy constante y sin embargo puede traducir ese mundo a una obra artística, que entonces ahí es donde decimos, ¿qué valor tiene? Que esa es mi verdadera pregunta, ¿qué valor tiene cuando una persona miserable puede hacer, miserable en el sentido malo, sino miserable en el sentido de que a veces esas vidas no son nada agradables, ¿no? De hecho, es muy cagado que menciones lo de sus pinturas y él representado en ellas, porque en su pintura, que es David con la cabeza de Goliat, él mismo se representa como Goliat porque estaba pidiéndole perdón a las iglesias por sus exabruptos. Entonces es muy interesante, como que hasta cierto punto llegó a buscar redención, pero nunca salió del vicio. No sé, a mí, digo, no sé, es complicado esto de la interpretación porque ahora voy a actuar como abogado del diablo o como opuesto a tus opiniones, porque a veces no quiero usar el argumento freudiano de a veces un cigarro es un cigarro, pero bueno, voy a planteártelo así. Bueno, es un videojuego, entonces igual no lo conoces, pero es brillante y se llama La Guía del Principiante. Lo escribe, lo dirige, todo esto, David Riddle. Y él propone esta idea de que la interpretación artística a veces puede ser como peligrosa a la hora de interpretar el trabajo de una persona, porque dice a veces un cigarro es un cigarro. Es decir, cuando una persona pone algo, cuando una persona realiza una crítica, a veces está haciendo una crítica de sí mismo y a veces está como compenetrando con la obra. Es decir, no es puramente suyo. Tal vez estamos como imponiendo todas estas ideas sobre Caravaggio y sobre Woody Allen porque nos gusta tener esta narrativa, como de Woody Allen como un cínico, de Caravaggio como yo no lo veo como un cínico, o sea, esa es la cosa que voy a hacer, porque a la aclaración que voy a hacer, que esa es la diferencia, que digo, estoy escuchando lo que tú dices, pero para mí Woody Allen no es un cínico. O sea, el punto es que para mí Woody Allen lo que hace es una representación de lo que él vive y la manera en la que él ve el mundo. Pero eso no quiere decir que sea un cínico, sino que para él eso es lo que él ve. Ok, bueno, digamos contradictoria ante nuestra perspectiva. Es que no es contradictoria, o sea, a lo que voy... Ante nuestra perspectiva. No, o sea, lo que voy con Woody Allen en este caso sería como el hecho de que para él es así, pero él, siento que, no que él no se dé cuenta porque él sabe lo que hizo, sino que para él es así y el punto es que es como una especie de magia que él ve y que sin embargo nuestra cultura no es una cosa apta y que obviamente ni psicológica, ni sociológica, ni en ningún aspecto es positiva, pero que para él ese es un retrato de la manera en la que él ve la vida. Y eso es algo interesante porque lo que a mí se me hace interesante, que es a lo que me refería hace rato, en Woody Allen no lo estoy justificando, sino lo que estoy diciendo es qué tan importante es la representación artística de una persona para entender ese lugar oscuro. Y es lo que te estaba diciendo, digo, no estoy tan de acuerdo con Reeden y con todo su punto, pero siempre se me hizo interesante esto de qué tanto estamos buscando las narrativas en las personas, ¿no? Queremos ver que Woody Allen tiene como todo este cuadro de... Y no dije cínico en el sentido de que Woody Allen es un cínico, sino que Woody Allen puede ser percibido un cínico. Claro. Cuando ve sus acciones, cuando ve sus películas, es como de, salir con niñas es lo mejor, y luego ves en la vida real. No estoy diciendo que lo sea, no sé mi opinión sobre Woody Allen, como te digo, estoy muy contrariado con él. O en el caso de Caravaggio, que queremos ver como esta expresión de redención. Simon Schama hace todos estos documentales del poder del arte y los construye como películas, los construye como la historia de Picasso, por ejemplo, que hace sus pinturas, hace Guernica, y después como que se rinde y se vuelve como un artista muy agachadito. Y para Shama eso es una percepción de que el señor ya se había hecho viejo. Y probablemente para Picasso no fue así. Es decir, claro, digo, estoy jugando abogado del diablo y tal vez estoy tirando a la basura todo nuestro punto, pero quiero proponer esta idea de muerte de autor, en la que probablemente tal vez estamos intentando ver la vida del artista a través de lo que hace.
Sí, y no claro. sé si eso sea 100% viable. Es que es muy relativo, porque el problema es que no sé si también, o sea, sí, o sea, en eso he estado muy de acuerdo, que tenemos que separar muchísimo el arte del artista, porque esto es una cosa que siempre he luchado. El arte es arte en sí por la obra, no por el artista. O sea, eso es una posición que sí estoy un poco de acuerdo. Digo, es irónico lo que decía Picasso, pero que decía, es que mi arte vale por la firma que le pongo y no tanto por lo que hago, ¿no? Porque es parte de la manera en la que se cree, bueno, está este mercado del arte, ¿no? En la actualidad, y que en gran parte eso ha llevado, o sea, antes de que esa es una pequeña lección de historia, Lol. esa es una situación, o sea, siempre ha habido como los grandes artistas, siempre ha estado Da Vinci, siempre ha estado Miguel Ángel y gente que los adora y los admira y todo lo que quiera, pero también hay que tener en cuenta que esta idea del autor es una idea relativamente reciente. Realmente la idea de que él es el autor y por eso él vamos a adorarlo ha sido una idea que tendrá, yo creo que unos 100 años tal vez. Incluso en el mismo cine lo podemos ver, o sea, nosotros vemos películas de los años 50, años 40, ¿y quiénes brillan? Brilla Humphrey Bogart, brilla Ingrid Bergman, y son pocos los directores que brillan por sí mismos. Y de repente ahorita Humphrey Bogart no era un director. No me refiero a eso, justamente. Que brillaba Humphrey Bogart, que brillaba Ingrid Bergman, que brillaban todos estos actores, y los directores pues sí eran chidos, pero pues X, ¿no? Y de repente llegamos o sea, eran pocos los autores, los directores, o sea, tal vez Hitchcock, tal vez Kubrick, pero eran pocos los autores que realmente tenían ese valor. Y de repente llegamos actualmente y es como de, sí, el gran Woody Allen Tarantino, o el gran o Quentin Martin Tarantino. Scorsese, Ajá, o sea, etcétera, ya etcétera. empieza a tener como valor más el autor, el director, pero Pero es eso una es visión, interesante, ¿no crees? eso es una visión Porque, muy bueno, moderna. Entonces también yo siempre he defendido mucho que la obra debe valer por la obra y no por el autor. Sin embargo, ¿hasta qué punto puedes separarlo? Porque ¿qué tanto es la visión del autor tiene que ver con la visión de su obra? ajá, Y la exacto. construcción de algo totalmente diferente. Eso se me hace interesante porque es justo a lo que quería llegar. Que ahora, digo, o sea, yo sé que tú eres una gran proponente de la obra por encima de todas las cosas, pero ese no es el paradigma en el que vivimos. Ni lo vamos a hacer, eso no va a pasar ni cerca. Cada vez estamos viviendo en entornos de mayor autoría y mayor autoría. Cada vez hay más directores entrando al cuadro, cada vez hay más artistas que quieren como hacerse su lugar en el mundo y todos están vendiendo bajo la marca de su nombre. Entonces, cuando estamos viviendo en este entorno tan cabronamente autorizado, ¿cómo podemos separar o apreciar a un autor afuera de su obra? Hubo un momento que me llamó mucho la atención, hace unas 2 semanas fue la E3, que es como la expo principal de videojuegos, así bien cabrón, un chispa. Entonces este evento es muy importante porque ves anuncios, ves nuevos juegos, ves bla bla bla. Llega este desarrollador indie con una propuesta de un juego, creo que el juego se llama The Night Before, corríjanme si estoy equivocado. Y toda la idea de este güey es como crear una especie de novela de misterio como estilo cyberpunk. Y todo está hecho con con un diseño de arte increíble. O sea, es una de las cosas más bellas que he visto en los anuncios de la E3 porque tiene un desarrollo estilo, o sea, toda la gráfica es estilo píxeles, pero tiene esto que se llama iluminación volumétrica, es decir, es como una iluminación realista, relativamente realista, no estoy poniendo entre comillas. Entonces todo el mundo estaba súper emocionado por este juego, pero de repente empezaron a ver un poquito más del autor que había desarrollado el juego. ¡Oh, sorpresa! Participó en Gamergate. Y en masa se empezaron a retirar todo el hype del juego. Y yo, entre ellos yo, porque no quiero apoyar el proyecto de alguien que apoyó el Gamergate, que fue como uno de los principales detonantes del alt-right, del MGTOW, de los alt-right, de Milo Yiannopoulos, de bla 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 bla, todo este montón de mierda. Entonces no puedo apoyar algo así. Y sin embargo, veo una posibilidad artística muy cabrona. ¿Hasta dónde dibujo la línea? ¿Qué tal si
Digo, no creo que pase, pero ¿qué tal si alguno de nuestros cineastas favoritos resulta que votó por Trump? ¿Qué haces? De hecho pasó, yo disfrutaba de cierta manera la música de Kanye West, y de repente Kanye West no votó, pero fue a la casa de Donald Trump y hizo una reunión y es su amigo ahora, excepto que es muy negro para salir en sus reuniones, entonces... Eso te pasa por seguir a Kanye West. ¡Ya lo sé! Te lo dije. Yo y Durden. Tú y Durden están muy, muy tristes. Pero ese tipo de cosas son las que te ponen como en la encrucijada. Pues es que yo es mucho a lo que me refiero y es una posición que estoy como mediando justamente justo ahora, porque hay que tener en cuenta que qué tanto el arte realmente es algo, bueno, obviamente el arte es algo que disfrutamos de manera, bueno, yo no porque yo trabajo en esto, pero de manera lúdica. Uf. No, o sea, me refiero en el sentido de una manera lúdica, sino, o qué tanto también el arte puede ser un retrato de algo. Porque volviendo al tema de Woody Allen, es cómo, o sea, es el acercamiento a la mentalidad de algo que justamente está fuera de nuestro pensamiento como socialmente aceptado. Es un acercamiento a algo. No quiere decir que lo justifique, no quiero decir que esté bien, pero es un acercamiento. Es como, digamos que en este caso, una obra de una persona que tiene un trastorno mental. Ajá, y que, esto se llama eso de que una persona con un trastorno mental, ya sea esquizofrenia, maníaco depresivo, bla, 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 se llama Art Brut. Se los recomiendo y les recomiendo, otro paréntesis, la música de Daniel Johnston. Chavo interesante, muy buen músico, era bipolar, paranoico, se arruinó la vida, quedó muy mal, pero sigue haciendo música y es un güey muy interesante. ¡Síguele! Bueno, entonces a lo que decía, vamos a poner el ejemplo, más allá de la ética. Digamos que una persona con un trastorno hace una obra y está representando en esa obra su trastorno, la manera en la que él ve la vida, que es diferente. Entonces es un acercamiento a entender, bueno, a lo mejor no entenderlo completamente, pero decir, ok, esta es tu vida, esta es la manera en la que ves la vida. Y entonces ahí es donde la pregunta se cambiaría, bueno, y a una persona que éticamente y moralmente no la tenemos de nuestra vida, ¿qué tanto podemos aceptar o no su versión de la vida? Ahora, eso no quiere decir que yo defienda a Woody Allen y que no crea que debe obtener consecuencias por algo que hizo. Sí, debe tener completamente las consecuencias, que quiero aclararlo mucho porque de verdad, o sea, y no lo digo porque no me critiquen ni nada, o sea, yo creo que una persona que hizo daño a otra persona debe obtener las consecuencias de las cosas que hizo, pero a lo que me refiero es, si nosotros nos negamos a este mundo, ¿cómo vamos a entender algo que está en nuestra vida? Y a lo mejor incluso ese mismo acercamiento, ese mismo entendimiento nos permite evitarlo a futuro. Y me recuerda mucho, en el otro lado, una situación que se dio hace algunos años. Se estaba pensando en quitar la cabaña del tío Tom de los libros, ¿no? De parte del contenido de las escuelas. Y fue interesante porque a lo que una persona me dijo, dice, es que si lo quitamos es como quitar el hecho de que hubo algo malo. Ajá. Y creo que eso es una situación muy importante. Tenemos que entender las cosas que existieron malas, no por el hecho en sí mismo de ser malas, sino por saber que existieron, por saber que hubo algo que no estuvo correcto y que eso nos deja una muestra de, oye, digo, no como lo satanizamos, pero esto es una realidad. Y ahí voy a tocar un tema que me pareció muy interesante en el sentido de que ahorita se están como quitando y se está pidiendo que se quiten palabras de la RAE. Leí un artículo muy, muy interesante en donde explicaba que pedirle a la RAE y que la RAE aceptara este tipo de exigencias era un problema gravísimo. No porque estuvieran mal las palabras, sino porque decía, la RAE solo va a retratar el lenguaje del español que se utiliza. Si el lenguaje es sexista, la RAE va a ser un retrato de ese lenguaje de manera sexista, no porque la RAE sea sexista, sino porque la sociedad es sexista. Y entonces entonces realmente los problemas, la profundidad de los problemas no están en la palabra que utilizas, sino
en algo más. Y entonces para quitar una palabra de la RAE en realidad deberías cambiar todo un sistema y ese es el verdadero problema. Vuelvo a decir, o sea, a mí yo no estoy de acuerdo con la palabra puto, yo no la utilizo como un insulto en esa manera, no utilizo la palabra marica, no utilizo la palabra ni feminazi ni nada, ustedes me conocen, pero se me hace un punto interesante porque si están ahí y los estamos constantemente estamos viendo que existen dentro de la RAE, eso quiere decir que nuestro sistema sigue siendo machista o sigue siendo sexista. Entonces eso quiere decir que tenemos que seguir luchando para evitar y algún día dejen de existir, ¿no? Ajá. Entonces creo que ahí está creo que ese es uno de los puntos. ¿Qué tanto nos está dando este tipo de arte? Nos está dando una apertura para entender algo que está bien o está mal en nuestra sociedad. Sí, porque también en lo que no creo es en el proceso de sanitización. Es decir, cuando toman una obra o un periodo y remueven como cosas, podría decirse, importantes. Es decir, o sea, un ejemplo de sanitización sería cuando La vida es bella, de Roberto Benigni. Esta película que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera y es uno de los mayores crímenes que el Oscar ha cometido, porque hasta Mel Brooks dijo que era insensible. Porque lo que pasa en esta película es que es en un campo de concentración. Roberto Benigni hace de un hombre judío que está con su hijo y le hace como, le dice, oh, no pasa nada, si mantienes la sonrisa, todo saldrá bien. Y hasta el propio Mel Brooks, o sea, el güey responsable de los productores Blazing Saddles, Spaceballs y un chingo de las parodias más intensas de la historia de Hollywood, él dijo, me caga La vida es bella porque tomaron el holocausto e intentaron sanitizarlo, intentaron hacerlo como de, te podías sonreír, o sea, es algo cagado, ¿no? De hecho, Monty Python hace burla, no hace burla directa de Benigni porque ocurrió antes, pero hasta Monty Python hizo una broma de algo parecido, cuando en Life of Brian, la película de Life of Brian, que es muy recomendable, véanla, crucifican a Brian y a un par de personas, les empiezan a cantar Always look on the bright side of life, mientras están colgados, y eso es gracioso, y Benigni lo tomó en serio. Entonces, ese es un ejemplo de sanitización que a mí me desagrada mucho. Decir, no pasa nada. O como han hecho muchos directores con películas sobre esclavos, que era como de, oh, no está tan mal. Que en lo infantil hubo como una sanitización muy fuerte en los 80s, 90s, donde no se podía hablar de cosas malas, donde no se podía hablar de cosas como la esclavitud, no se podía hablar de el holocausto, no se podía hablar de nada de sexo, obviamente, no se podía hablar de todas estas cosas, y está regresando, porque realmente es que no es que no existiera, o sea, casi muchas veces la diversión para niños ha sido muy, muy fuerte, y ahora está regresando, pero de una manera en la que sea un poco más agradable, ¿no? Pero eso es, sí entiendo, a mí tampoco, no soy fan de La vida es bella, una película que de hecho yo la vi cuando era muy pequeña y más que sentirme feliz me sentí muy triste cuando terminé de verla. No me hizo así de sentir como de ay qué padre, ¿no? O sea, obviamente no, pero aparte me hizo sentir muy muy triste porque pues es todo este preludio como cómico y yo entiendo que sea como mucho el sentido de estoy tratando de hacerlo menos horrible, ¿no? O sea, lo entiendo esa parte, pero sin embargo, cuando yo termino de ver esa película, es una película que me queda doliendo mucho, o sea... Porque, la acabas de ver y dices, wow, qué güey tan desagradable. No por eso, sino porque después de todo esto, después de que... Spoiler para La vida es bella. Después de que matan a su papá, entonces realmente dices, bueno, ahora se tiene que enfrentar y no tiene nada. No tiene armas, no solo no tiene armas, no tiene, o sea, alguien. Las armas para enfrentar esto. Ajá, exacto, o sea, no tiene... un rifle. No sé, perdón, pero o sea, no tiene la capacidad de enfrentarlo porque como él hizo como esta broma de todo esto, pues llega un momento en el que dices, bueno, ¿y ahora que está solo qué va a hacer? Ajá. ¿No? Pues de hecho era lo que proponía Mel Brooks, así de no puedes burlarte del holocausto, es demasiado serio. Ajá. Bueno, de hecho, Mel Brooks hizo esta película llamada Blazing Saddles, que es sobre un vaquero negro. Ajá. Preámbulo de Django, supongo. y él dice, bueno, pues, o sea, yo hice Blazing Saddles y dicen, no sé si estoy autorizado, pero
dicen la palabra N como 1 trillón de veces. No sé, porque eres No estoy blanco, pero autorizado. al mismo tiempo eres mexicano. Soy entonces- latino, tal vez tengo permiso. Prefiero pensar que, bueno, el punto es que dicen esa palabra 1 trillón de veces. Pero es chistoso, porque el punto es como reírse de esta cuestión de la palabra misma. Pero Mel Brooks dice, sí, güey, pero yo nunca mostraría a un negro siendo linchado. La gracia era ver a este personaje escapar de estas situaciones que estaban sujetas a su raza. Y él las libra debido a su ingenio, debido a que es como este Cantinflas. O sea, nunca me parecería chistoso poner a un hombre de color siendo linchado. Y eso fue lo que hizo Benigni. Puso un campo de concentración y dijo, ¡ay, qué cagado! Digo, o sea, no, yo estoy un poco de desacuerdo porque creo que Benigni más bien lo exagera, pero justamente el punto de la vida es bella, que creo que muchas veces se ve como de, ay, qué lindo es el papá. Y yo digo, no es lindo, porque, digo, yo no le espero que su papá le diga, esto es horrible, ¡Nos ¿no? vamos a morir! No, espero algo más en la beta de, no sé, Otto Frank o algo así como. No, Mira, incluso, Ay, o sea, pero- como decir, bueno, pues estamos pasando esto, pero pues tenemos estas cosas. El problema es que esa película es muy triste porque te das cuenta que, o sea, al final mi idea de La vida es bella es que el papá no sabía qué hacer. O sea, Sí, no tenía básicamente. ni puta idea. O sea, no lo salvó para nada, ¿no? O sea, no lo ayudó para nada. No creo tampoco que sea como, porque yo en esta vida, en la vida es bella, yo lo que veo es que hay esta dualidad, ¿no? Esta realidad contra la fantasía, que eso se me hace como lo magnífico de La vida es bella, que el punto es conjugar la fantasía de este juego con la realidad terrible, que eso es algo que me hace muy interesante. Sin embargo, no me parece una película para nada agradable. O sea, es una película que, como ya dije, me parece desgarradora al final. Ahora, por otra parte, ¿qué tanto también este tipo de aspectos, volviendo Sí, a lo llevamos ético? demasiado tiempo quejándonos de Roberto Benigni. Luego Roberto Benigni hizo Pinocho y su carrera se arruinó. Fin de la historia. Bueno, entonces, ¿qué tanto es el punto también de retratar eso? De hecho, hace unos días tuvimos un pequeño debate, Enrique y yo, porque yo le pasé una serie de fotografías de un fotógrafo francés que entró a Corea del Norte y fotografió la vida cotidiana coreana. Entonces, a mí me parecieron encantadoras las fotografías, me parecieron fascinantes, tanto desde el punto de vista de estético como desde el punto de vista del concepto, porque justamente a lo que voy es que muchas veces yo lo que defiendo en muchos casos es esta cotidianidad, ¿no? O sea, nosotros tenemos como una visión muy dramática de casi todos los aspectos. No me refiero a dramática de que no sea malo, sino dramática en el sentido de que estamos muy enfocados en los aspectos más grandes, más importantes, más, pues sí, específicos de la historia, de las situaciones políticas, de todo esto. Y muchas veces nos olvidamos de los aspectos cotidianos, ¿no? Y creo que para entender bien un tema debe haber una captura de la cotidianidad. Ahora, la otra parte de lo que me comentaba Enrique decía, bueno, Sí, ¿qué- bueno, bueno. digo yo, ¿no? Pero es que yo no estuve tan 100% ahí con esas fotos porque, digo, sí eran encantadoras, sí eran muy bonitas y dije, ay, qué para la cotidianidad. Pero luego me llegó el segundo pensamiento de, ¿y si son cotidianas? Porque son fotos que el gobierno norcoreano le pide a este artista que tome. Es fotógrafo, está en Norcorea, le dicen, toma fotos de esto y esto. Entonces, para mí me incomodan un chingo, porque digo, son bonitas, pero ¿qué tanto es real? Eso es lo único que puedo decir al respecto, porque no quiero que este podcast dure otras 3 horas, pero... Sí, bueno, pero es que vamos ahí, entonces eso, volvemos al debate. Realmente nosotros no tenemos una posición ante esto porque nosotros mismos hemos tenido Bueno, como... sí, Kim Jong-un, que se muera. Pero No, esa o sea, es mi sí, posición. sí, no, me refiero en el sentido de la ética y el arte. O sea, nosotros no tenemos un sentido definido porque constantemente nos hemos visto como, ¿cómo se le llama? Confrontados con las ideas. De hecho, bueno, vamos a adelantar un poquito. Este amigo nuestro, Horror, nos hablaba justamente del hecho de que él también es súper izquierdoso y súper... estábamos hablando y justamente nos decía que un tema que se le hace muy interesante es esta situación de Café Tacuba con el hecho de que haya Ingrata, ¿no? con lo de Ingrata.
Y él nos decía, bueno, es que me encanta el hecho de que ellos hayan tomado la decisión de quitarla, porque entonces ellos se dan cuenta de que no es correcto. Pero por otra parte, ellos están haciendo un retrato de la canción mexicana común que es sexista. Entonces, ¿qué es más valioso? ¿Retratarlo o tomar esta posición política, no? Entonces, yo digo, bueno, también tienes que ver la evolución yo veo de que ya esto, está ¿no? retratada, la ingrata no va a desaparecer. No, claro, porque también ese es el otro punto. ¿Qué tanto la canción sigue siendo de ellos y qué tanto es del dominio popular? No tanto legalmente, sino como parte de escenario colectivo. Sí, pues te paras en el Zócalo y dices, ingrata, todo el mundo va a cantar. Pero sí, o sea, y también llegando a Café Tacuba, llevamos mucho tiempo hablando de hombres, entre comillas, malos, haciendo arte excepcional. Pero vamos a hablar de personas que son, hasta donde entiendo, éticamente correctos. No sé, es que no sé a qué te refieres. Pero cuando personas hacen representaciones de personajes que son en sí mismos miserables, siniestros, y estos personajes trascienden su espacio. Se convierten en ideales. Y se convierten en ideales. ¿Qué tanta culpa tiene esta persona? Y es con lo que ya quiero cerrar este podcast, porque si no va a ser muy largo. Bueno, yo quería también tocar un tema muy interesante que no creo que alcancemos a tocar, pero sobre... Lo tocamos después. Pero solamente para dejarlo ahí, para que todos escuchen y digan, sí, vamos a pensar en eso. ¿Qué pasa con las personas que han cometido un error y luego se dan cuenta? Estoy pensando en David Faraci, estoy pensando en Parker. Nick Parker. O sea, todas estas personas que después se dan cuenta y se redimen. ¿Qué tanto son posibles redimir? Porque entiendo que hay muchas personas que consideran que no es cierto. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la redención es uno de los puntos más importantes. Pero eso sería como tocarlo después. Pero pues ahí queda. Okay. Pero hablando de esto... Supongo. Entonces, ¿de quién estoy hablando cuando estoy hablando de estos? Taxi Driver. Ajá, estoy hablando de Robert De Niro en Taxi Driver, con su personaje de Travis. De Brad Pitt con... De Brad Pitt como Tyler Durden en Fight Club de David Fincher. Te estoy hablando de Mark Renton en Transpotting de Danny Boyle. Te estoy hablando de Patrick Bateman en American Psycho de Mary Harron. Te estoy hablando de todos estos personajes que el propio autor dejaba súper, hiper, ultra claro que esto está mal. Es decir, por ejemplo, en Psicópata Americano, todo el punto de la película es que este güey, este machito asesino que se creía la gran salsa, es un pendejo y es un inútil. En Transpotting, todo el punto es demostrar que Mark Renton es un hijo de puta. Es un hijo de puta y un inútil. No, pese a que sea muy inteligente. Sí, pero aparte el punto de todo Transpotting es que es un hijo de puta, porque todavía ellos tenían como una cierta ética que no era la ética de una cierta moral que no era la moral de la sociedad, pero tenían como esta forma de actuar porque para ellos era la manera de actuar. Pero Mark Renton no tenía ninguna moral. Él solo respondía a sus propias necesidades. Exacto. Digo, hay un arco de redención en Transpotting 2 y por eso la recomiendo mucho, porque como que cierra el ciclo. Que bueno, si no te gusta el ciclo cerrado está bien, pero yo la recomiendo mucho. En Naranja Mecánica, con tantos pinches niños que tienen esta adoración increíble a Alex Delarge y dicen, no, sí, mis queridos drugos. Y en realidad todo el libro se trata de cómo Alex es un pinche inmaduro y toda la película es apuntar a él y decir, ¿no les parece esto una maldita tragedia? Digo, yo no estoy de acuerdo, por mucho que Anthony Burgess se pueda quejar, yo no estoy de acuerdo con su final, la verdad, bueno, honestamente. Pero hablar del capítulo 21 es otro podcast. Sí, ya sé, pero yo no estoy de acuerdo. Pero de todas maneras sigue siendo como el hecho de que... Pero sigo aumentando la idea de que Alex Delarge es un psicópata y que todo el mundo de repente diga, soy tan genial, debo ser como Alex Delarge. Incluso Batman, yo amo Batman, pero justamente Batman, el punto de Batman, o el comediante en Watchmen, ¿no? Son estos personajes... O el Guasón. Ajá, o sea, el punto es que estos personajes son lo peor, ¿no? Pero hay como una especie de idealización porque yo considero que es la poetización. O sea, cuando lo poetiza se convierte en algo aceptable. Se vuelve más bien que aceptable, como adquiere este carácter mítico que la gente absorbe muy fácilmente. Es decir, por ejemplo, para mí el ejemplo dorado es Tyler Durden, porque
toda la película se trata de cómo Tyler Durden es la escoria de la pinche tierra, pero como que la gente absorbe la característica cultosa de Tyler Durden y no sé qué tanto eso habla de la impecable dirección de David Fincher, de la excelente actuación de tanto de Brad Pitt como de Edward Norton, o nos habla mucho de la sociedad en la que estamos, de cómo estos autores crean estos personajes hechos para ser villanos y la gente los abraza como héroes. No sé qué tanto digo, no me gusta mucho la mamonería, esa mamonería de, es que yo sí lo entiendo porque nunca he creído en eso, como ustedes saben. Pero pues también tiene que ver mucho con el hecho de que estas críticas muchas veces no se comprenden en la sociedad, ¿no? Ajá. Porque estamos criticándote a ti. Es como un poco, digo, en otro nivel, es como un poco cuando se hacen estas burlas a las sociedades latinoamericanas, Sí. donde está, por ejemplo, en México el naquito, o como está el indígena en otros lugares y todo este. ¿Por qué? Porque entonces no hay como, o sea, en vez de decir, se están burlando de mí, digamos, por ejemplo, en Rudy Cursi, que se están burlando de mí como aficionado del fútbol o como aficionado de la cumbia o todo este tipo de cosas, en realidad no se entiende porque no se comprende como parte de un grupo. Sí. Entonces, como no se comprende parte de ese grupo o como para ese grupo esas reglas normativas dentro de la sociología son las correctas, entonces dice, entonces no se están burlando de mí, no me están criticando, sino que están enalteciéndolo. Ajá, sí, exacto. Tal vez puede provenir como desde un punto de ignorancia por parte del espectador, pero a mí me llama mucho la atención este efecto. No creo que sea ignorancia, creo que más bien es Bueno, como el sentido de que no se considera... pertenencia. de tal vez. pertenencia e identidad de un grupo. Pertenencia a la identidad del grupo, pero aún así sostengo el punto de la ignorancia del resto del lenguaje cinematográfico. O tal vez la omisión intencional de estos puntos para querer dejar claro. Al final de Fight Club muere Tyler Durden. La mitad de la audiencia dice, pero qué hermoso fue eso. Sí, o sea, no se dan cuenta que el suicidio realmente es la muerte de Tyler Durden y que al final el punto es que él deja de negar él destruye su masculinidad tóxica. Porque Fight Club 2 no cuenta. Sí, porque otra cosa que, por ejemplo, quería comentarles a las personas es que siempre dicen, no, y es que pinche Fight Club del lado del feminismo, muchas veces de pinche Fight Club, y yo siempre les digo, es que es una crítica a la masculinidad tóxica, entonces no es como que sea en contra del feminismo, no al contrario, sí al contrario, es más bien como una idea de, oye, no tienes que ser un macho para ser un hombre. Pero sí, o sea, a mí me entra todo este choque ético o también como personal cada vez que veo una de estas películas. Por ejemplo, bueno, ya lo saben, desde los que nos escuchan desde Acción Polémica ya lo saben, yo llevo, antes con Chucho, ahora como independiente, dando este curso de cine a cada rato. Y cada trimestre de la universidad, y hubo una función especial en donde estaban pasando Psicópata Americano. Y yo me prendí y dije, ¿saben qué? Órale, chingando a su madre, nos vamos a ir a verlo. Y entonces yo fui muy, muy emocionado llevé a los chicos y chicas a ver la película. Pero cuando la acabamos de ver y a la semana siguiente tuvimos la conversación acerca de la película, todos me decían, es que es bien cabrón, ¿no? Y dije, güey, ¿qué pedo con nuestra lectura? Digo, los chavos están aprendiendo, pero me dieron como el consenso de la vista normal y digo, verga, o sea, ¿qué tanto nos puede decir esto, tanto de la sociedad? ¿Qué tanto deberíamos sujetarnos a las responsabilidades de crear personajes de esta manera? No sé, dejo la pregunta súper abierta porque yo no tengo la respuesta. Bueno, yo también ahí siento que, como siempre, mi crítica a la idea del artista, que el problema es que muchas veces estamos tan inmersos en un lenguaje que creemos que se entiende completamente. O sea, cuando tú tienes el lenguaje cinematográfico y te das cuenta que dice, bueno, es que todos estos lenguajes está diciendo que esta persona es malvada en términos generales, que esta persona es buena en términos generales, realmente no nos damos cuenta que no todo el mundo tiene la capacidad de entenderlo. Porque, para bien o para mal, la mayoría de nuestras posiciones para entender las historias son como el entendimiento de el bien contra el mal, y el bien contra el mal está muy claro. Un protagonista no puede ser malo. Un protagonista tiene que ser el bueno, y si aún así que sea él la peor persona del mundo, sigue siendo el bueno porque es el protagonista. Ajá, o lo que pasa también con
El Lobo de Wall Street, que también hubo muchísimas hecho, protestas porque el yo comportamiento de Jordan Belfort era súper horrible. Que de hecho, por ejemplo, a mí me pasó algo muy chistoso. No tengo un amigo que lo adorara, sino muy por el contrario. Pero es que fue en uno de los puntos que me di cuenta, porque me dijo, es que odié esa película, porque todo lo que él hace realmente está diciendo, sí, él es el chido. Y yo le dije, no, o sea, justamente es una parodia de ellos, bueno, es una ironía de estas personas. Y me dice, no, porque, o sea, lo que está diciendo es que está chido. Y le dije, no, es que... Y entonces empecé a darme cuenta. Y él dijo, sí, y yo dije, no. Y yo dije, no, sí. Y él dijo, no, ni madres. Y yo dije, no, sí, a huevo que sí. Y él dijo, no, cabrón, nomás no. Y así fue, estuvo bien chido. No, sí, pero a lo que me refería era que me empecé a dar cuenta que había esta limitante entre el lenguaje cinematográfico que podemos tener la mayoría, bueno, la mayoría en el sentido de la mayoría que trabajamos en eso, y lo que la gente está viendo. Sí, pero a lo que quiero regresar es como qué responsabilidades tienen estos autores como para dejar el pedo más claro. No sé, o sea, digo, tienen la capacidad de hacer lo que quieran. A mí, o sea, este tipo de películas son de mis favoritas. Pinche Nightcrawler es el motor de mi mundo, entonces, pero no sé. Por eso les digo, se las dejo súper abiertas. Si quieren, respondan en los comentarios. ¿Qué opinan de todo este pedo de entre la ética y la creación? Y la estética. Porque también estos personajes están ayudados por la estética. Pinche Joker, bueno, Guasón o el Comodín, o como le quieras pinches decir. No tendría... El Comodín. El Comodín. Yo sí he escuchado ver si lo llaman así, es la verga. En España, ¿no? Uh-huh. Tenía que ser España. Saludo a la gente. Saludo. A la gente. A la gente. Es bien colombiano. Dijiste, tú hablaste como colombiano. Gilipollas. Ala, un montón de gilipollas. Soy pésimo. Racista. Porque, ¿qué sabe? Joker, sí. Este güey no tendría el mismo atractivo que tiene si no fuera por el carácter estético que le dan tanto Nolan como Heath Ledger. Es un pedo, o sea, como les digo. Y no olvides a Jared Leto. Y no olvidemos a Jared Leto. Pero hay que pensar en todo eso. No sé, es un pedo muy gris. No es que les diga, dejen de ver películas con gente mala. No mames, no. Porque se están perdiendo un mundo de... Como el 90% de las películas, pero piensen un poquito como, ¿qué chingada estamos viendo? ¿No? O sea, como Crítica. siempre, en cada pinche pornography acabamos con lo mismo. Trabajen el cacumen, lean más allá de la primera página de Wikipedia, piensen más allá de la primera escena y siempre escuchen más allá del primer track. Y más allá de pornography. Sí, y además queremos dejar en claro que nosotros mismos no tenemos, a diferencia de muchos otros popnos donde tenemos una posición muy, muy bien definida. Aquí no hay respuesta. Aquí no tenemos ninguna respuesta. Wow, qué buena manera de inaugurar, Ruth, algo que no entendemos. No, bueno, sí entendemos, pero no tenemos una declaración clara al respecto. Así que eso acabas de escuchar bien. una hora completa de... No sé. Tu pedo, güey. Pero sí, carguen cada uno. ¿Quieres pagar por Woody Allen? Ahí está el mix-up. ¿Quieres ver Fight Love? Está bien, nada más no comprende que Tyler Durden es patético. Y por favor, no hagas un club de la pelea. Porque la regla número 1 del club de la pelea es no seas pendejo. Ok, yo creo que con esto acabamos con nuestro primer episodio de la nueva era de Popnography. Espero les guste el nuevo logo. Y bueno, pues esperemos que sigan invitando a la gente y sigan viendo. Y ya estoy hablando como una señorita, como una señora, entonces inviten a sus valen verga. amigos, traigan a sus novias. Ya valen verga. Una puta madre. Fue Enrique Borbón, fue Ruth Pérez, que aquí está. Hola. Bye.